Conrad, sus abuelos paternos llegaron a Villa Langostura, precisamente al lago Correntoso. El año 25. Bien, después de la Primera Guerra Mundial, vivían en Alemania. Se fueron de Alemania el año 19, cuando terminó la guerra. Mi abuelo, que había estado en la guerra, en la Marina de Guerra, dijo nunca más Europa. Y él había vivido en África, en Tanganica, que era una colonia alemana, hoy se llama Tanzania. Y estaba entre África o acá, que también había vivido acá, cuando hicieron el puerto militar de Bahía Blanca, lo que hoy se llama Puerto Belgrano. Bueno, decidieron Puerto Belgrano, o sea, Argentina. ¿Se instalaron primero allí en Punta Alta, en Bahía Blanca? Primero en Bahía Blanca, después se fueron a Chile, a Pucón, compraron un campito ahí, volvieron de Pucón porque no les interesó, no les gustó, no hay cosas que no les... Estaba el volcán Villarrica, viste que siempre estaba en erupción, entonces decidieron volver a la Argentina. Volvieron a Bariloche. Bariloche estaba Primo Capraro, que era le decían el rey de Bariloche, viste, el tipo que manejaba todo, que estaba con toda la onda para darle un valor a la zona esta. Entonces, bueno, él le propuso a mi abuela hacerse cargo de su hostería o pensión, de su aserradero, que yo qué, donde hoy es Cabañas Arauco. Bueno, vinieron mis abuelos, estuvieron 10 años ahí, juntaron dinero, en el año 32 se suicidó Primo Capraro con la gran crisis de esa época, y bueno, mi abuela, que había juntado dinero, 40 o 50 mil pesos de la época, quería ir a Bariloche, entonces le aconsejaron que no. Ezequiel Bustillo, que en esa época se había fundado Parques Nacionales, que elija el lugar que más le guste, que Parque se lo iba a vender para hacer su hotel. Bueno, eligieron la playa Lago Espejo y Parque les vendió ahí 2 hectáreas, 100 metros sobre el lago, 200 de fondo, eran 1.000 pesos la hectárea, o sea 2.000 pesos de la época, que era buena plata. Y bueno, hicieron su hotel ahí, duró muchos años. Mi abuela murió en el año en el 58, ya ella el alma de todo. En esa época, bueno, mi padre ya se había casado, mi madre era de Buenos Aires, nunca se adaptó a esta época, a este lugar, creía que era el gran hotelero, había que trabajar mucho, la huerta, los animales, era una especie de granja. Mi abuela, mi tío, mi padre fueron firmantes del acto de fundación de la villa, época Bustillo, que fue un proceso muy interesante. El tema era meter presencia nacional, presencia argentina en zona de frontera. Esto era mucho más accesible a los chilenos que venían a poblar. Chilenos de origen mapuche, como los anteriores, los paichili, otros tantos, los yeufos, los cayún, que yo qué, y también gente de origen chileno de apellido español, los Martínez del otro lado del lago, bueno, y un montón más. Bueno, hicieron su hotel, venían, había empezado el problema en Europa político. Después vino la Segunda Guerra Mundial, los turistas de Buenos Aires, gente de dinero, gente fuerte, que viajaba a Europa, ya no pudieron hacerlo, entonces venían acá, y era el paraíso para ellos. Y así empezaron también las construcciones, empezó un desarrollo, ¿no? En la localidad. Yo te podría agregar una cosa que, bueno, después no funcionó, que es Cerro Dormilón. También ahí participó mi padre, 2 tíos míos, Otto Meiling, que era un alemán que vino con toda la polenta, y comenzaron a esquiar, a hacer esquí en Cerro Dormilón, que queda acá enfrente.
hasta construyeron con mucho esfuerzo propio, sin ningún tipo de apoyo del gobierno ni nada, un refugio que todavía está allá arriba, y se esquiaba. El problema era que esto quedaba muy lejos de Bariloche, que era el centro, digamos, en esa época, y todavía sigue el centro, de alguna manera, del turismo en la región. No había caminos, tenías que moverte en barco, unos barcos viejos a vapor que venían por el lago, qué sé yo qué. Entonces le dieron manija, o sea, promocionaron catedral. Pero según este señor Mayling, el cerro más apropiado para el esquí y todos los deportes de invierno era el Dormilón, el que tenemos acá enfrente. Pero bueno, quedaba lejos. Había que cruzar en lancha o en boterremo, qué sé yo qué, subir a pie. Allá estaban los pobladores, los Martínez, don Tomás Martínez, que llevaban los esquíes y los equipos a caballo, pero era una historia más romántica, más dura, ¿viste? Tenía que hacerlo. Una historia de película, ¿no? Para llegar. Y más o menos, sí. ¿Cree o ve el mismo desarrollo de este tiempo en la actualidad en Villa Langostura? Es distinto, es otra época, otra realidad, otro todo. Y hoy, por ejemplo, ¿sigue eligiendo Villa Langostura para vivir, para sus nietos, para su familia? Mis hijos, mis nietos, yo tengo 3 hijos, los 3 estudiaron en La Plata, los 3 se recibieron y los 3 viven acá. Eligieron vivir acá. Yo tengo mi casa, es mi terreno, bueno, ellos tienen lo de ellos que yo les di y bueno, eligieron eso. Es otra realidad, otra época, otro tiempo, otros problemas incluso, pero bueno, es así, la vida es dinámica, no es estática. Te cuento una historia. En el fondo del lago Espejo, en el valle del río Cuerno, el año 50 hubo un gran incendio de bosques. Según decían, era por un asadito que había hecho un señor, un coronel Guenaga, que era dueño del Hotel Rocamarén. Bueno, se le escapó el fuego y se quemó durante todo el mes de enero del año 50 ardió el valle ese. Impresionante tenerlo. Y al año siguiente, el gobierno, creo que un criterio acertado, ofreció a quien le interesara poner un aserradero ahí para aprovechar la madera, el tronco de los árboles quemados. Bueno, hubo el aserradero de Río Cuerno, un equipo, una familia italiana, llevaron a trabajo a 44 familias. Ahí se mandaba madera hasta a las minas de Río Turbio, desde Río Cuerno. Te cuento. Cerraban allá, cruzaban el lago, las vigas por el lago en un lanchón, en una balsa de madera, qué sé yo, de acá en camión a Ñiriguau, que es la estación de ferrocarril, Ñiriguau a Bahía Blanca, en San Antonio Oeste, de ahí en barco a Río Gallegos, y de ahí a las minas de Río Turbio, en ferrocarril, un tren que creo que anda todavía. O sea, imagínate lo que es todo eso, el costo de todo eso. Pero bueno, de alguna manera se hacía y rendía. O sea, en la mina Río Turbio, los puntales de las galeras de madera del Valle Río Cuerno.